Hemos estado hablando sobre el Evangelio. Hay algo que es muy importante para nosotros como cristianos entender y saber. El primer libro que usted tiene en la Biblia, en su Biblia, en el Nuevo Testamento, es el libro de Mateo. Para el libro de Mateo hay tres cosas fundamentales. Todo es muy importante, pero hay tres cosas que el libro de Mateo resalta, y es la crucifixión, la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús al cielo, ¿verdad? Todo su ministerio, pero la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, eso es temas que el Evangelio de Mateo resalta siempre. Si alguien a usted un día le pregunta ¿qué es el Evangelio?, usted dice el Evangelio es la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Eso es el Evangelio. Y nosotros vamos a ver esta última parte que es muy pequeñita, pero que es sumamente importante. Jesús al momento de ascender al cielo, al momento de dejar a sus discípulos. Los discípulos se quedaron tristes, como una vez habíamos hablado, pero Jesús les deja una misión muy importante. Y nosotros queremos ver esta mañana el tema, el propósito de la iglesia. Y vamos a ver Mateo 28 del 18 al 20. El propósito de la iglesia. Es un tema muy amplio. Hace ya un tiempo, en otro lugar, yo compartí el tema, la misión de la iglesia. Y creo que no fue muy agradable ese tema, porque nunca más volvieron a invitarme a esos lados. Pero, hermanos, es importante hablar sobre este tema, la misión de la iglesia o el propósito de la iglesia. Y el propósito de la iglesia, queremos verlo en Mateo 28, del 18 al 20. El propósito de la iglesia, dice Mateo de 28 del 18 al 20 de esta manera. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos en el momento cuando Jesús ya se estaba yendo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y empieza el versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hermanos, hay dos cosas fundamentales que la iglesia tiene que hacer. No sé si se ve bien aquí atrás. Lo primero es que la iglesia está para formar y enviar. La iglesia no está para entretener y retener. Este es un gran dilema hoy en día. Muchas de las iglesias, y lamentablemente muchas de las mega iglesias, lo que hacen es entretener a la gente y retener a la gente. Cuando lo fundamental de la iglesia es formar y enviar. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que estar para formar y para enviar. Y lo entendemos mejor en este sentido. Primero el versículo 20 y luego el versículo 19. Dice el versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos, todo lo que Él ha dicho, y tengan por seguro que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Enseñar es el acto de formar. Nosotros enseñamos cuando estamos discipulando a alguien, enseñamos cuando estamos nosotros amonestando a alguien, dirigiendo a alguien, preparando a alguien. Formar, hermanos, implica todo esto. Pero cuando vemos a una iglesia pasiva que no se preocupa en formar a la gente, hermanos, esa no es la misión de la iglesia. Porque la misión de la iglesia está para formar a alguien. Y formar tiene que ver con estas tres características. Dice, enséñenles. Y enseñar, como hemos dicho, es amonestar a alguien, es dirigir a alguien, es preparar a alguien para una misión. Eso es enseñar. Pero cuando la iglesia tiene miedo de amonestar a una persona, cuando la iglesia tiene miedo de amonestar, ¿verdad?, de dirigir, de corregir a alguien, hermanos, ahí no estamos formando. Porque enseñar necesariamente nos va a llevar a amonestar a alguien. Y cuando uno amonesta a otra persona, pues no es un momento muy agradable. Pero si queremos formar, tenemos que amonestar. Los padres saben eso, ¿cierto? Para formar a los hijos hay que amonestarlos, hay que dirigirlos, hay que corregirlos. Ahí es cuando vamos formando a alguien. Y el propósito de la iglesia está en formar. Formar es
Enseñar es el acto de formar. Vamos formando a alguien cuando vamos amonestando, dirigiendo. Incluso muchas personas hablan sobre 3 características cuando formamos. Formamos en la inteligencia, en el corazón y en la conciencia. Hay que tener pendiente estos asuntos. Formamos en la inteligencia a alguien. Formamos en su corazón, es decir, cómo es la persona, es una buena persona, y también formamos en su conciencia, es decir, su desarrollo moral, actúa éticamente en la vida. Entonces, hermanos, enseñar es el acto de formar. Enseñar también tiene que ver con obedecer. Obedecer, hermanos, la palabra ahí, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Y obedecer es mantener los mandamientos en nuestras memorias. Hablábamos hace unos domingos atrás, lo que rige nuestra mente es la memoria, nuestra mente. Eso es lo que rige nuestras vidas, perdón. Y cuando dice obedezcan, la palabra obedecer es que lo que nosotros hemos formado cuando estamos amonestando o enseñando a alguien, esa formación tiene que permanecer en nuestras memorias. ¿Para qué? Hermanos, para obedecer los mandatos. Obedecer es tener en nuestras memorias las enseñanzas. ¿Para qué? Para obedecer los mandatos. Algo muy importante que hay que notar siempre es que la voluntad de Dios se expresa en forma de mandatos y no en forma de promesas. Hay gente que se desespera por reclamar las promesas. Hay gente que se desespera por vivir las promesas de Dios, por declarar las promesas de Dios, por arrebatar las promesas de Dios. Pero muy pocos se desesperan por obedecer los mandatos. Y cuando hablamos sobre la voluntad de Dios se expresa en forma de mandatos, no en forma de promesas. Usted no se preocupe de las promesas, usted preocúpese por obedecer los mandamientos y las promesas van a llegar. Pero no ande reclamando mandatos ni esperando, ande reclamando promesas ni esperando promesas. Hay que preocuparse por obedecer los mandatos y las promesas llegarán. Pero la voluntad de Dios se expresa en forma de mandatos, no en forma de promesas. Entonces, hermanos, esta es la primera cosa del propósito de la iglesia. La iglesia, el propósito de la iglesia es formar y enviar, no es retener y entretener. Los servicios en muchas ocasiones se han vuelto servicios de entretenimiento. Hermanos, la música, incluso la alabanza, tiene que ser para formar a la iglesia, no para entretener a la iglesia. La predicación tiene que ser una predicación que esté llevada a formar a la iglesia, no a entretener a la iglesia. Y formar tiene que ver con obedecer y tiene que ver con los mandamientos, obedecer los mandamientos. ¿Y por qué es importante esto? Porque la voluntad de Dios, todos nos preocupamos por la voluntad de Dios. Todos en algún momento queremos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que debo hacer. Y hermanos, la voluntad de Dios la encontramos en la palabra de Dios. Y si estamos formando a la gente en la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, vamos a vivir las promesas de Dios. ¿Estamos claros? Hermanos, el segundo propósito de la iglesia es enviar. Dice el versículo 19, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta primera parte, por lo tanto vayan y hagan discípulos, otras traducciones dice, mientras vayan, hagan discípulos. ¿Se ha dado cuenta que este es el propósito de la iglesia? Formar a un creyente, a una persona, a obedecer los mandamientos. Esa es la formación que la iglesia debe hacer con la gente. Pero cuando ya están formados, dice en su caminar, mientras vayan, hagan discípulos. No esperen a estar allá para ser discípulos, sino mientras van hacia ese lugar, hagan discípulos. Hay que ser responsables en el lugar donde Dios nos ha puesto. En ocasiones me encuentro con jóvenes que dicen, estoy preparando para irme a las naciones. Pero y ahorita donde él está, donde esa persona se encuentra, no hay que esperar ir para allá para ser responsables. Hay que ser responsables donde estamos. Porque el mandamiento es, mientras vayan,
Mientras ustedes están viviendo, hagan discípulos, donde estén. Mientras están en sus trabajos o mientras están en sus hogares, mientras están en el colegio, en la universidad, ahí formen discípulos. Este es el propósito de la iglesia, formar y enviar. Hermanos, el propósito de la iglesia no es entretener y retener. Ese no es el propósito de la iglesia. Yo siempre me acuerdo de un testimonio, y esto es algo personal que yo lo viví hace muchos años y lo tengo fresquecito en la memoria. Estuve yo en una reunión de una convención de iglesias, ¿verdad? Y hubo un hermano que se sintió ofendido porque no le preguntaron para una decisión de la iglesia. Y el hermano se levantó y dijo, 40 años he estado yo en esta iglesia, dijo él. ¿Cómo es que no me consultan? 40 años. Y se levanta otro hermano que era más joven, el hermano, y dice, ¿y qué ha hecho? Dice, en 40 años. Divisiones, peleas, chismes, ¿verdad? Y hemos a veces entretenido a la gente para que se quede. Y a veces la iglesia está entreteniendo a la gente nada más para que se quede y no se vaya. Pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es formar a la gente para mandarlos a ser discípulos mientras están yendo. Jesús cogió a sus discípulos y los formó en 3 años. 3 años los formó Jesús a sus discípulos. Los graduó a los 3 años Jesús a sus discípulos. Y después de graduarlo a los 3 años les dijo, vean, ya están listos, vayan y hagan sus pasantías. Y les mandó a las iglesias y les mandó a predicar y les mandó a hacer muchas cosas. En 3 años. Pero la iglesia a veces contenta, la iglesia de que el hermano o la hermana esté 20 o 30 años en la misma silla, en el mismo lugar, porque se ha hecho una costumbre. Porque la iglesia a veces tiene ese mal enfoque de querer retener a la gente simplemente entreteniéndolos. Cuando la misión de la iglesia es formar a la gente para poder enviarlos. Qué bueno es la iglesia que abre más iglesias, que envía misioneros, que levanta nuevos líderes en las iglesias, porque se preocupa y se enfoca en eso. Y hermanos, recordemos a Jesús, 3 años le estuvo en la escuela Jesús, y a los 3 años los graduó y ya los mandó a hacer sus pasantías, sus trabajos. ¿Está claro eso? Ya ven por qué ya no me invitaron en esa iglesia la vez pasada que prediqué esto ahí. Hermanos, entonces la misión de la iglesia está en formar y enviar. Formamos a los creyentes porque sabemos que la voluntad de Dios se expresa en mandamientos. ¿Y cómo sabemos los mandamientos de Dios? Cuando estudiamos la Biblia. Los mandamientos de Dios no se expresan en promesas. Hermanos, pero hay un peligro cuando no formamos. Es un peligro real cuando no estamos formando a la gente. Cuando la gente se centra, o la iglesia se centra únicamente en entretener y en retener a la gente, hay un peligro. Yo le he llamado el peligro cuando no formamos. Dice Jueces 2:8 al 10 de esta manera. Entonces Josué, hijo de Num y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Tinab-sera, tierra que se había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y hermanos, si alguien tiene sus Biblias, que lo anote, que lo subraye. Dice el versículo 10 de Jueces 2, dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Se imagina eso? Que está Moisés, está Josué, y se preocupaban por la voluntad de Dios, por buscar a Dios, pero cuando ellos murieron, se levantó otra generación que no conocía al Señor y ni se acordaban de las cosas que Dios había hecho. Algo que es muy sorprendente, en el siglo XVI al siglo XVIII en Inglaterra, no sé si usted ha escuchado sobre Spurgeon o los hermanos Wesley.
gente que predicaron a multitudes, un avivamiento en Inglaterra en el siglo XVI al siglo XVIII. Spurgeon predicaba a multitudes. Usted se imagina predicarle a 5,000 personas sin micrófono, sin parlantes, sin proyector, sin nada. Una cosa impresionante. Yo me imagino a 2,000, 3,000 personas predicarles por horas. Pero ¿qué es esa iglesia donde hubo ese avivamiento el día de hoy? Museos. En el mejor de los casos son librerías. Hay una placa en Inglaterra, una placa en una iglesia grande que dice, aquí predicó Spurgeon en el gran avivamiento. ¿Y qué es ahora esa iglesia? Un museo. ¿Qué es ahora esa iglesia? Un restaurante. Eso está sucediendo. Y yo cuando veo este texto de Jueces 2, 8 al 10, y dice, después de que murieron todos de esa generación, se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni se acordaba de lo que Dios había hecho. Hermanos, ese es el peligro cuando no formamos. Ese es el peligro. De que se levante otra generación que simplemente está entretenida y no está enfocada en conocer la voluntad de Dios. Y cuando vienen las agresiones hacia la fe, uno se debilita fácilmente, uno se rinde fácilmente. Pero estas mega iglesias, ¿verdad?, del gran avivamiento en el siglo XVI al siglo XVIII, donde predicaban a multitudes, hoy simplemente son museos, sirven bien para restaurantes, para obras de teatro. Hermanos, qué bueno que nosotros nos enfoquemos en el templo, qué bonito que es construir el templo, hacer que el templo crezca, el edificio, pero el propósito de la iglesia, hermanos, debe estar en formar y en enviar. Y el peligro cuando no formamos es que la siguiente generación que viene, dice, no se acordó del Señor ni de lo que Él había hecho. Hay un estudio muy interesante, si a alguien le gustan las estadísticas, Grupo Barna se llama, este grupo es un grupo cristiano que hace estadísticas en los Estados Unidos, y él dice que el 75% de los jóvenes cristianos abandonan la iglesia en la secundaria y en la universidad. Y dice este grupo que han hecho la estadística y la investigación, dicen que esto sucede porque los jóvenes no han sido instruidos sobre la Biblia en sus hogares o en la iglesia. El 75%. Y la razón es porque no han sido instruidos estos jóvenes en Biblia, en sus hogares o en la iglesia. Dicen las estadísticas que los jóvenes pasan un promedio de 30 horas a la semana en la escuela, donde están recibiendo muchas veces ideas, enseñanzas opuestas a la Biblia. Pero lo peor es que cuando regresan a casa, dicen las estadísticas, regresan a la casa donde pasan otras 30 horas frente al televisor o en las redes sociales. Mientras que el tiempo que pasan semanalmente en un estudio bíblico es de 30 a 45 minutos a la semana. Es por esto que ellos dejan el hogar sin una cosmovisión cristiana, es decir, no están bien cimentados en la fe. No es una realidad para todos, pero es una realidad grande que se vive actualmente. Y cuando uno se enfrenta a veces, yo me enfrenté muchas veces en la universidad a profesores que eran anticristianos, que eran ateos, que eran, hermano, lo único que quería a uno era ofenderlo por ser cristiano. Pero si uno no estaba bien cimentado en la fe, si uno no tenía el conocimiento bíblico, uno podía sentirse derrotado muy fácilmente. Pero conocer, es decir, ser formado en la palabra de Dios, en la Biblia, ayuda a mantener una fe cristiana. Que la cosmovisión bíblica uno lo lleva a todo lugar. La cosmovisión bíblica es, hermano, cómo yo veo el mundo, con qué ojos lo veo.
¿Lo veo con los ojos a través de la Biblia? Es decir, ¿tengo una cosmovisión bíblica de las cosas que suceden? ¿O simplemente tengo una visión del mundo secular? Todas estas cosas van a influir para la siguiente generación. Ese es el peligro cuando no formamos. El peligro cuando únicamente la iglesia se enfoca en entretener y en retener a la gente. Es un peligro, es que la siguiente generación, dice, no conocerá lo que el Señor hizo, ni tendrá memoria de lo que el Señor de sus padres. Estas estadísticas son preocupantes. Pero si nosotros queremos cumplir el propósito de la iglesia es formar y enviar. La música en la iglesia debe estar enfocada para formar a la iglesia. No para hacer conciertos, no para hacer grandes espectáculos. Y no tengo nada en contra de los conciertos, hermanos. Es muy bueno. Hay que dar su espacio, pero debe estar la música enfocada para formar a la iglesia, así como la predicación debe estar enfocada para formar a la iglesia. Hermanos, una vez más, Josué 1:8, yo creo que muchos conocen este texto. Josué 1:8 dice de esta manera, una vez más, así como dice Mateo 28, del 18 al 20, Josué 1:8 una vez más dice, estudia constantemente este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que tú hagas. Josué iniciaba su ministerio. Moisés acaba de morir y Josué empieza a tomar las riendas del pueblo, empieza a liderar al pueblo. Y hubo una sola cosa primordial que Dios le encargó a Josué, una sola cosa. Cuando Josué está ante Dios y Dios le encargó una sola cosa primordialmente a Josué, y es esta. Es el inicio del ministerio de Josué y Dios le encarga una cosa primordialmente, es de estudiar constantemente este libro de la ley. Medita en este libro de la ley para que obedezcas. Meditar también se traduce como perseverar. Cuando uno está estudiando la Biblia, uno está perseverando en su conocimiento. Y cuando uno está perseverando en su conocimiento, uno sabe cómo actuar ante la vida. Cuando vienen las decisiones de uno no sabe si es sí o no y uno está como dudando, el perseverar, el conocimiento bíblico, el estudiar la Biblia nos va a ayudar a saber qué decisión poder tomar, porque vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, este fue el encargo de Dios a Josué, que estudie, que medite, que obedezca. Y meditar es una acción progresiva, es decir, persevera en el conocimiento de la Biblia. Pero algo sorprendente, hermanos. Aquí estamos en Josué 24 al 15. De Josué capítulo 1, nos saltamos a Josué capítulo 24. Josué empezó su ministerio cerca de los 55 años de edad. Josué aquí en el capítulo 24 tiene 110 años. Pasaron 55 años. 55 años desde que Dios le dijo a Josué, estudia, medita, obedece. El objetivo principal que le dio a Josué, de Josué 1:8, pasamos a Josué 24, habían pasado 55 años y miren lo que pasó con el pueblo. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. 55 años habían pasado
y se dedicaron únicamente a las conquistas. Se dedicaron únicamente a derrotar a los otros pueblos y llegaron a este punto, donde Josué tuvo que decirle a la gente: ¿acaso optarás por los dioses de tus antepasados? ¿Qué son los dioses de los antepasados? La tradición. La tradición, ritos, costumbres. ¿Por qué uno va a la iglesia? Porque los padres fueron a la iglesia. Pura costumbre, pura tradición. Lo dice: o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. ¿Qué es eso? Los nuevos modelos. Hay un movimiento ahora de los nuevos modelos. Nuevos paradigmas los llaman algunas personas y hablan sobre el crecimiento numérico. Cuando, hermanos, hay alguien que está hablando sobre el crecimiento solamente en números y está hablando de entretener y retener a la gente, eso no está en la Biblia. Dirían algunos profesores: pura teología barata, puro pensamiento del indio amazónico, dicen ellos. Eso no está en la Biblia. Hay nuevos modelos que ahora se predican, como las iglesias elitistas, las iglesias del éxito, las iglesias del placer, las iglesias de la riqueza. Hay nuevas predicaciones, nuevos modelos de iglesia que ahora se hablan sobre la iglesia hedonista. Una iglesia donde dice: venga hermano, peque nomás que no va a pasar nada. Usted peque, que Dios ya murió por los pecados. Esos son nuevos modelos. Y Josué aquí le está diciendo al pueblo: miren, o se quedan ustedes en la tradición, o ustedes se quedan en los nuevos modelos sirviendo a los dioses donde ahora ustedes viven, pero en cuanto a mí y a mi casa serviremos al Señor. Los principios de Dios son eternos. Los principios de Dios están por encima de las tradiciones y por encima de los nuevos modelos. Hermanos, no hay tradición que uno no tenga del cual los principios de Dios estén por arriba de todos ellos. Y no hay iglesia nuevos modelos de iglesias que se levanten, porque los principios de Dios están por arriba de todos esos nuevos modelos. Pero para conocer los principios de Dios, hermanos, hay que estudiar, hay que meditar y hay que obedecer. Porque si yo no estudio la palabra de Dios, y ese es el mandamiento, si yo no medito, es decir, si yo no persevero y si yo no obedezco, yo puedo caer fácilmente en la tradición, en la pura tradición. Puedo ser desviado por los nuevos modelos de iglesias que ahora hay. Pero cuando yo conozco los principios que la Biblia enseña para la vida, yo puedo decir como Josué dijo: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pero cuando uno se forma, cuando uno está formado, está enfocado en ser formado en la iglesia, ahí es cuando uno puede distinguir entre la tradición, entre estos modelos que aparecen, y yo puedo vivir de acuerdo a los principios de Dios. Porque recuerden, la voluntad de Dios se expresa en mandamientos, no en promesas. Gente desesperada por arrebatar las promesas de Dios, cuando Dios dice: ustedes obedezcan mis mandamientos y las promesas vendrán, pero no se afanen por las promesas, afánense por obedecer y los mandamientos vendrán. 55 años habían pasado desde Josué capítulo 1 hasta Josué capítulo 24, 55 años, y el pueblo se dedicó a las conquistas, se dedicó a arrebatar otros pueblos y se olvidaron del mandamiento, que era estudiar, que era meditar y que era obedecer, y llegaron a este punto. Josué, enojado, se levanta y dice: ustedes, ¿a quiénes van a servir? ¿A sus dioses de los antepasados, que eso es la pura tradición? ¿A los dioses del lugar donde ahora viven, que eso es, verdad, los nuevos modelos? Pero en cuanto yo y mi casa serviremos
al Señor. ¿Está claro eso? Hermanos, tenemos que enfocarnos en formar a la congregación, a los miembros, a los hijos, a las hijas, porque en la formación, ese es el propósito de la iglesia, formar y enviar. Ahí, Deuteronomio 6, capítulo 6, del versículo 6 al 9, está lo que Dios quiere de su pueblo. Está Deuteronomio, está Josué, y atrasito en Deuteronomio está lo que Dios quiere de su pueblo. Dice, estas palabras yo te mando, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de las ciudades. Había una frase que a mí se me quedó grabado de hace muchos años. Decía un profesor, esto suena a fanatismo. Esto de andar escribiendo y repitiendo cuando te acuestes, cuando te levantes, que lo ates como una señal en tu mano, entre tus ojos, que las escribas en los postes de tu casa. Dice, esto suena a fanatismo, pero es muy efectivo. Esto suena a fanatismo, pero es muy efectivo. Que tengas, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de las ciudades. Esto es lo que Dios quiere. Suena a fanatismo, pero es muy efectivo. Es muy efectivo. Porque enseñar, como hemos dicho, es corregir, es amonestar, es dirigir. A veces el pueblo pierde la memoria. Y cuando uno pierde la memoria, uno no se acuerda de lo que Dios dice, ni las cosas que Dios hizo, lo que pasó, ¿verdad?, con el pueblo aquí. ¿Y por qué es que perdieron la memoria? ¿Por qué es que no se acordaron de nada de eso? Porque no cumplieron el mandamiento. Meditar es con intencionalidad buscar, escuchar la palabra de Dios. Con intencionalidad, hay que ser intencionales en ir y buscar, saber de la Biblia. Yo escuché un testimonio el día viernes en la mañana. Había una persona que daba grandes conferencias, y esta persona que daba grandes conferencias un día le invitaron a un restaurante muy fino, muy elegante, muy caro, a una cena. Y hubieron unas dos personas que tocaban la guitarra y el piano muy bien, muy bien tocaban, decía el testimonio él. Decía, pero al final cuando ellos terminaron de tocar, dice, esta persona fue y les felicitó. Y dice, y les preguntó a los músicos, ¿y desde cuándo tocan? Y el músico le dijo, mi papá me regaló una guitarra a los 8 años de edad. Dice, y después me regaló un piano a los 12 años de edad, y desde ahí yo toco. Cuando uno está enfocado en formar a la gente, pero como dicen las estadísticas, pasan 30 horas en la escuela, después vienen a la casa, pasan otras 30 horas en la casa, dice, y de los estudios bíblicos, menos de 45 minutos a la semana. Es decir, no estamos enfocados en formar, sino estamos enfocados en entretener. Cuando uno le dice, no, vaya nomás por allá, y uno le da el teléfono, ¿verdad?, o la computadora. Pero este testimonio que yo escuché en la mañana de aquel padre que se enfocó en formar a su hijo y le dio algo para aprender. Y de ahora de eso vive. No sé si me captan la idea. ¿Sí me están captando la idea?
Hermanos, hay que buscar formar a la gente. Esto de aquí suena a fanatismo, pero es muy efectivo. Las palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas sentados en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de las ciudades. Hermanos, y qué alegría es cuando uno entra, ¿verdad?, a la casa de alguien. Yo no he ido a la casa de nadie todavía, ¿verdad? Y uno ve los textos de la Biblia, uno ve que se enfoca uno en poder mostrar visualmente a alguien que ahí hay interés de hablar de la Biblia, de aprender de la Biblia. Decimos nosotros lo que Dios quiere de su pueblo. Deuteronomio 5, 29 y 32. Dice el versículo 29, si tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Y a veces uno le cuesta mucho aceptar o entender. A mí me dicen, y en Ecuador hacen una expresión, le dicen viejo, ¿verdad? Si uno es muy amigo de otro, le dicen viejo, aunque uno es de la misma edad, dice viejo, pero si te están diciendo que si estudias, que si meditas, que si obedeces, te irá bien en la vida, dice, ¿por qué es que no le haces caso? ¿Por qué es que no le paras bola? Dicen, hay una expresión allá, ¿verdad? Si tuvieran tal corazón que me temieren y guardaran todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Dice el versículo 32, tengan cuidado pues de hacer como el Señor su Dios les ha mandado. No se aparten a la derecha ni a la izquierda. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, para que vivan y les vaya bien, y para que prolonguen sus días en la tierra, y para que tomen posesión de la tierra que Él ha prometido. Pero si a mí me están diciendo, viejo, para que te vaya bien tienes que hacer esto, tengo que hacer caso a eso. Y el mandamiento es ese, el propósito es ese, formar y enviar a la iglesia. Y rogamos a Dios que nosotros estemos enfocados en formar a la iglesia, no en entretener a la iglesia, mucho menos retener a la iglesia, sino de formar a la iglesia para que la iglesia pueda salir y hacer su misión en el mundo.